Hey, bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento Juan 23. El día de hoy en Mitología Protestante les traigo un hermano evangélico que se hace llamar Respuestas Evangélicas. Su nombre es Efraín Valdés. En el pasado ya hemos debatido con él un debate sobre el bautismo, el debate sobre cuál es el defecto en la doctrina evangélica de salvación por la fe y no por obras, que fue muy interesante, que él terminó reconociendo que la doctrina católica era correcta, que la salvación es por gracia mediante la fe más la justificación de obras. Él terminó admitiendo toda la doctrina católica y terminó negando su doctrina de la salvación solo por la fe y no por obras. Eso fue muy interesante. También analizamos un video de él donde él decía que María no era madre de Dios porque él tenía una concepción de la unión hipostática errada. Él creía que, por ejemplo, que Jesús era una especie como de minotauro, ¿sí? Que de la cintura para arriba es Dios y de la cintura para abajo es hombre, así como el minotauro de la cintura para arriba es hombre y de la cintura para abajo es un toro. Entonces, más o menos es la idea. Ah, no, el minotauro es al revés. Toro de la cabeza a la cintura y humano de la cintura a los pies. Bueno, esa era más o menos la concepción que él tenía de Jesús. Entonces decía, no, es que esta parte, la parte de la cintura para arriba es divina y María es madre solo de la cintura para abajo, que es humana. Entonces ahí había un grave error. El mismo error que tenía nuestro hermano Johnny Xoye, que decía que Jesús era humano, pero su sangre la había recibido por transfusión divina del Padre, que no era una sangre humana. Y como esos, pues hay mitos que abundan en el mundo del protestantismo hoy en día. Pues recordemos que los evangélicos apenas este año 2019 están cumpliendo 51 años de existencia. El año pasado cumplieron 50 años. Y el día de hoy tenemos una nueva afirmación que para alguien que es indocto puede resultar maravillosa, pero para alguien que estudia la Biblia, que no es solo la Biblia, sino que hace estudios sobre la Biblia y sobre la arqueología y sobre la historia, pues se da cuenta que son gravísimos errores. Y lo vamos a escuchar el día de hoy para que ustedes pongan mucha atención. Paren la oreja. Vamos a poner aquí a nuestro amigo de Respuestas Evangélicas. Ok. Vamos a ver. Bienvenidos una vez más a su programa Respuestas Evangélicas. Van a escuchar el tema de hoy. Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a su programa Respuestas Evangélicas. El día de hoy hablaremos acerca de Jesús y los libros deuterocanónicos. Gracias a la evidencia histórica sabemos que los libros deuterocanónicos nunca fueron considerados como sagradas escrituras por el pueblo judío. Pero existen personas que en su afán de defender estos libros llegan a afirmar que Jesús y sus apóstoles usaban los textos griegos de la versión de los 70. Esto lo hacen con el fin de darle autoridad a los libros deuterocanónicos y justificar que son libros sagrados para los cristianos. Pero la evidencia histórica también demuestra que esta afirmación es falsa. Pues la evidencia apunta a que durante el tiempo de Jesús no se usaba la versión griega de los 70 traductores en Jerusalén y las áreas geográficas. A ver, aquí hay un error de él. Sí, porque en el siglo I nadie hablaba hebreo. ¿Sí? En el siglo I Israel hablaba arameo, ¿sí? Que es una derivación del caldeo y el hebreo. No es el hebreo que conocemos hoy en día. El hebreo que conocemos hoy en día vino muchos siglos después con los masoretas, después de Cristo, muchos siglos después. No es el mismo hebreo de ahora. Antes de Cristo, mucho antes, 400, 500 años, se hablaba paleohebreo, que es distinto al hebreo actual. ¿Sí? El hebreo actual tiene vocales. El paleohebreo no tenía vocales. ¿Sí? Y el arameo pues es una variante del paleohebreo. Pero vamos a seguir escuchando esto tan interesante.
Jesús ejerció su ministerio. Es de eso que hablaremos en esta ocasión. Ofreceremos fuentes históricas y fuentes bíblicas que demuestran que las escrituras autoritativas usadas en Jerusalén eran las escrituras masoretas en hebreo, y ofreceremos la razón por la que se usaban las escrituras hebreas. Iniciaremos con Jerónimo, el llamado San Jerónimo, que en el año 380 escribió una obra llamada Hombres Ilustres, y en el capítulo 3 dice acerca del apóstol Mateo. Mateo, quien es también Leví, y de recaudador de impuestos vino a ser un emisario, primero de todos los evangelistas, compuso un evangelio del Mesías en Judea, en el idioma y caracteres hebreo, para beneficio de los de la circuncisión que habían creído. Quien lo tradujo al griego no es suficientemente seguro. Además, el hebreo mismo se preserva hasta este día en la biblioteca de Cesarea, la cual el mártir Pánfilus tan diligentemente recopiló. Bueno, aquí hablando de Pánfilus y Pánfilo, porque hay que ser muy pánfilo para creerse eso, ¿sí? Como Petronilo, Pánfilo. A ver, él dice que esto viene de los masoretas, de los judíos masoretas, que esa es la prueba. Bueno, para los que no saben, los judíos masoretas existieron entre el siglo VIII y el siglo X después de Cristo. Ellos fueron los que le metieron las vocales al hebreo para hacerlo pronunciable y para poderlo esparcir en todo el mundo judío, ya que los judíos ya no hablaban hebreo, no tenían ni idea del hebreo. Entonces crearon un nuevo hebreo, no el paleohebreo, el primero, sino un nuevo hebreo, donde algunas consonantes cambiaron, incluso las vocales, pero eso fue hasta el siglo VIII y X después de Cristo. Jesucristo fue en el siglo I. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es una locura lo que está diciendo aquí Efraín Valdés. ¿Por qué? Porque está diciendo que Jesús utilizó unas escrituras que existieron 10 siglos después de él. O sea, él estuvo en la tierra y según él viajó al futuro, ¿sí? Compró un Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento hebreo, ¿sí? En el siglo X, y se devolvió para el siglo I para leer la Tanaj. Increíble. Si ustedes no me creen, busquen en internet de qué fechas eran los judíos masoretas y cuál fue la obra que ellos hicieron. Bueno, sigamos con más barbaridades. También me permitieron los nazarenos que usan ese volumen en la ciudad de Siria de Berea copiarlo, en el cual hay que notar que siempre que el evangelista hace uso de los testimonios de la antigua escritura, no sigue la autoridad de los 70 traductores, sino la del hebreo, el texto masorético. Esta es evidente. Recuerden, el texto masorético existe desde el siglo VIII al X después de Cristo. Y él asegura que Jesús de alguna manera viajó al futuro 10 siglos después y se trajo la Tanaj para estudiarla y predicar con ella. Escúchenlo. Que liga directamente a un apóstol con las escrituras hebreas. Jerónimo, el traductor de la Vulgata latina, afirma que Mateo usaba como libros autoritativos al hablar de la antigua escritura a los libros en texto hebreo, no a los libros en griego. Este es un testimonio importante porque estamos hablando de un... Eso lo vamos a refutar ahorita en un rato. Que Mateo utilizó la Tanaj, que todavía no existía, ¿sí? Y que no utilizó la Septuaginta. Lo vamos a mirar ahorita más adelante. Un hombre que fue enviado por Dámaso I a hacer la traducción de los libros sagrados al latín. Este hombre investigó, este hombre estudió, este hombre buscó el conocimiento acerca de los escritos sagrados. Y cuando encontró la información acerca del Evangelio de Mateo, vio que para empezar, este Evangelio fue escrito en hebreo. Además de eso, Jerónimo afirma que Mateo usaba como escritura autoritativa el texto masorético en hebreo, y no la Septuaginta, no la traducción de los 70.
Ahora vamos a probar que eso es mentira. Y lo vamos a probar con la Biblia. Ustedes me van a preguntar, ¿cómo lo vas a hacer, Rodrigo? Muy sencillo. Vamos aquí a la escena, vamos a pasar a lo que dice la Biblia. Si ustedes recuerdan el debate que tuve con Efraín Valdés, al final terminé refutándolo porque él dijo que la limosna era una especie de doctrina católica donde creían que con un dinerito, si se daba, se compraba la salvación. ¿Sí? Ahora aquí tenemos las citas de la limosna del Nuevo Testamento y tenemos a Mateo. Miren, acá dice, cuando hagas limosna, por tanto, cuando hagas limosna, no vayas trompeteando delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Ahora, ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver la limosna con este asunto de que Mateo tomó los escritos, supuestamente la Tanaj, que existió 10 siglos después, y no la Septuaginta? Muy simple, porque la Tanaj judía, ¿sí?, no existe, o sea, en el Antiguo Testamento judío no existe ninguna referencia a la limosna. Es una doctrina que nació en los libros deuterocanónicos y que Jesucristo retoma de ahí y la enseña. Por eso también en Lucas nos dice Jesús, dad más bien limosna de lo que tenéis y todas las cosas serán puras para vosotros. Esta declaración es escandalosa para los protestantes porque ellos dicen, precisamente esto fue lo que dijo Efraín Valdés en el debate, eso no es posible, ¿cómo usted con un dinero va a comprar pureza, perdón de pecados, salvación? Estas declaraciones de Jesús a los hermanos protestantes les parecen escandalosas. Ahora dice Lucas 12, vended vuestros bienes y dad limosna, haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro inagotable en los cielos donde no llega ladrón ni la polilla corroe. Y bueno, aquí tenemos las citas de los deuterocanónicos donde aparece la limosna. Ahora vamos a buscar la misma palabra limosna, pero en una Biblia protestante. Vamos a buscar en, por ejemplo, pues la de siempre, ¿no? La Reina Valera, 1960, que es la clásica protestante. Limosna. Como ustedes pueden darse cuenta, la limosna en las Biblias protestantes no aparece en el Antiguo Testamento. Aquí Jesús aparece como un loco diciendo de la nada sobre una doctrina que hasta entonces desconocida llamada limosna. O sea, según la Biblia protestante, Jesús se inventó la limosna y todo el mundo entendió de qué se trataba, porque en el Antiguo Testamento ellos no hay esa palabra, no entienden, por tanto ellos no entienden lo que es la limosna y por eso la atacan tanto, porque dicen que eso es comprar a Dios y que Jesús se equivocó, pero Jesús no se equivocó, Jesús simplemente estaba tomando la lección que nos da la Septuaginta. Por eso sabemos que Mateo y Lucas y Juan, todos ellos, sí, tomaron la limosna de los libros deuterocanónicos. Miren, esta es una Biblia católica. Aquí sí está la doctrina de la limosna en el Antiguo Testamento. ¿Ven? Tobit, Sirácides, ok. Aquí está. Busquemos otra Biblia protestante, por ejemplo la NTV. Aquí debe estar. NTV, Nueva Traducción Viviente, para que se den cuenta cómo la versión protestante carece totalmente de las enseñanzas de la limosna en el Antiguo Testamento, porque no tiene, utilicemos la Reina Valera 1909, que es más fiel aún. Miren, ni aún la Reina Valera 1909 tiene enseñanzas del Antiguo Testamento de la limosna. Jesús aparece de la nada inventándose esta doctrina en las Biblias protestantes. Y mire, aquí dice Mateo 3 versículos, Lucas 2 versículos, Hechos 3 versículos. Aquí es donde vemos que entonces
Jesús, Mateo, Lucas, Juan, como ya vimos en otra Biblia, sí tomaron la doctrina de la limosna directo de la Septuaginta, porque en la Tanaj judía a la cual se acogió los protestantes no tienen dicha enseñanza en el Antiguo Testamento, y eso es completamente irrefutable. Yo reto a cualquier hermano protestante a que me muestre del Antiguo Testamento de ellos dónde sale la palabra limosna y que me muestre de dónde sacó Jesús esta doctrina. Bueno, sigamos con los disparates. Aquí el escrito de Jerónimo nos dice que la finalidad de Mateo de escribir su evangelio en hebreo era para beneficio de los de la circuncisión que habían creído, era para beneficio de los judíos. Podemos entonces deducir inmediatamente que los judíos que habían creído en Jesús tenían como idioma oficial el hebreo. Nada más con esto podemos nosotros comprender que la sencilla razón por la cual los judíos en Jerusalén no usaban la Septuaginta es porque ellos usaban los textos masoréticos en hebreo. Tan es así que aún el primer evangelio fue escrito en hebreo precisamente para evangelizar a los judíos en Jerusalén. Esto también lleva un sustento histórico a través del historiador. Recordemos, el supuesto hebreo del siglo I no tiene nada que ver con el hebreo masorético del siglo del VIII al X. Y él insiste que Mateo viajó al futuro, se compró una Tanaj en el siglo X, se devolvió al siglo I y escribió el Evangelio de Mateo usando la Tanaj judía. Absurdo, ustedes ya vieron. La doctrina de la limosna en las Biblias protestantes sale de la nada. En las Biblias católicas sale del Antiguo Testamento. Sigamos. Judío Flavio Josefo. Ahorita me pone mejor. Flavio Josefo fue un historiador judío del primer siglo. Flavio Josefo fue un historiador judío fariseo. Recuerden que en el siglo I había 4 movimientos principales. Los que usaban la Septuaginta, que eran los esenios, está la prueba en los hallazgos de los esenios, hallazgos arqueológicos que usaban la Septuaginta. Estaban los celotes, que también está probado que utilizaban la Septuaginta, basados sobre todo en los libros de los macabeos. Ellos defendían aguerridamente su fe y su país, Israel, su nación. Y estaban los otros 2 movimientos, fariseos y saduceos. Los fariseos eran civiles, sí, que tenían conocimiento de la ley, fanáticos, como decir los protestantes de ahora. Y los saduceos eran los que administraban los turnos en los sacrificios, o sea, administraban el templo de Jerusalén. Sin embargo, resulta que en el año 70 el templo de Jerusalén fue destruido. Y como la fe de los fariseos y de los saduceos giraba en torno al templo y los sacrificios y el diezmo y todo este tipo de cosas, pues cuando ya no hubo templo ellos no tenían nada que predicar, la gente no les creía porque pues ya no había templo, había cristianos con la Septuaginta, que era eran las escrituras de la época. Entonces la gente empezó a irse y a convertirse por montones al cristianismo. ¿Qué hicieron ellos, los fariseos y los saduceos? En el año 90 empezaron un sínodo local, o sea, entre estos 2 grupos nomás, donde establecieron que iban a sacar toda enseñanza que no estuviera en hebreo, en paleohebreo, en sus escritos, para purificar, porque precisamente los cristianos estaban utilizando la Septuaginta, como ustedes ya vieron en el caso de la limosna, ¿sí? Porque los cristianos estaban utilizando la Septuaginta y la gente se estaba convirtiendo. Entonces decidieron cercenar la parte griega de la historia de la salvación judía de Israel, ¿sí? Y dejar solo la parte, la más antigua, entre comillas, y que no fuera a contradecir la doctrina farisea y saducea. Este señor que él cita era un fariseo, y por supuesto en sus escritos él habla de que habla de la Tanaj, una especie de Tanaj, y la reconoce como válida, pero tres párrafos adelante dice
que él está desesperado porque todo el mundo utiliza las escrituras griegas. Y entonces él dice, no, eso no es correcto, lo correcto es usar la Tanaj. Pero lo hace como una defensa de su fe, como fariseo, ¿sí? Con un punto de vista ya muy sesgado, de su vista farisea. Vamos a escuchar lo que dice Flavio Josefo. Su obra Antigüedades Judías, escrito alrededor del año 90 después de Cristo, él declara: los de mi nación reconocen abiertamente que yo les he superado en el conocimiento judío. También he trabajado arduamente para adquirir el conocimiento griego y poder comprender los textos del idioma griego, aunque siempre he estado acostumbrado a hablar nuestra propia lengua, al grado que no puedo pronunciar el griego con suficiente exactitud, ya que nuestra nación no aprueba que aprendamos idiomas de otras naciones, y el hablar otros idiomas se considera vulgar. Bueno, ¿cómo vamos a refutar este argumento? Bueno, en primer lugar, si ustedes no lo sabían, solo el Evangelio de Mateo tiene elementos del paleohebreo y del arameo. Todo lo demás, todo el resto del Nuevo Testamento, o sea, de los 27 libros, 26 originalmente vienen en griego. Todos. Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, Judas y Apocalipsis fueron escritos originalmente en griego, no en hebreo. Por eso esa afirmación que él está haciendo es falsa. Bueno, sigamos adelante. Sigamos escuchando. Esto lo dijo el historiador judío Flavio Josefo en su libro Antigüedades Judías, libro 20, capítulo 11, en el párrafo 2. Vemos que la evidencia histórica empieza a empalmar, empieza a reforzarse una a otra. Ahora, nosotros podemos ir a Hechos 26:14, porque dijimos que íbamos a dar evidencia bíblica de que, bueno... Vamos a ir a Hechos 26:14, vamos a cambiar la pantalla, por favor, todos atentos. Aquí vamos a ver si por fin nuestro hermano Efraín Valdés le pega uno. 26:14 dijo él, ¿no? ¡Ojo! Miren. Dice Hechos 26. Vamos a ponerlo en la Biblia protestante. Permítanme un segundo. Vamos a poner la Reina Valera 1960. Esperen que está pensando un poquito. Medio lento. Ópale, ¿qué pasó aquí? Listo. Entonces, 1960. Y habiendo caídos todos en tierra, hay una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Escuchemos su argumento. Los cristianos en el primer siglo, en Jerusalén y el área geográfica donde Cristo ejerció su ministerio, hablaban el hebreo. Bueno, vamos a ver Hechos 26:14 al 18. Y dice: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tú... Muy bien, aquí está el argumento en lengua hebrea. Bueno, vamos a seguir, que él siga desarrollando su idea. La cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Vemos al mismo Jesucristo dirigiéndose a un apóstol en la lengua hebrea. Ok, entonces según esto, nuestro hermano dice: no, Jesús hablaba hebreo, pongan atención, no se dejen engañar, no utilizaba la Septuaginta. Bueno, vamos a ir a la misma Reina Valera, pero interlineal. Y vamos a decir, vea, vamos a buscar la palabra lengua, ok, dialectos, ¿sí? Lengua,
hebrea, hebraish. Vamos a ver qué significa lengua hebrea. Miren aquí. Yebrais, idioma hebraico, ¿sí? O judío, caldeo, hebreo, ¿ok? Miren cómo aquí no hacen diferencia entre el caldeo y hebreo. Miren el diccionario Tugi, dice idioma hebreo, o sea, arameo. Y acá dice Hechos 21:40, Hechos 22:2, Hechos 26:14. Mírenlo ahí, ahí está la cita, lengua hebrea, y está diciendo que la lengua hebrea no era hebreo, era arameo, lo dice el diccionario Tugi, lo dice el diccionario Strong. Vamos a ver qué nos dice el diccionario Swanson, son diccionarios protestantes, ¿no? Dice hebrais, idos, ok, perform, hebreo, dialecto, aunque muchos eruditos creen que se refiere a la lengua aramea que se hablaba en Palestina del Nuevo Testamento. Entonces vemos como aquí nos dicen que cuando la Biblia habla de idioma hebreo o hebraico se refiere al arameo, que es la combinación del caldeo y el hebreo. El arameo era lo que se hablaba en el siglo I, no el hebreo actual, ¿sí? De los masoretas que nació entre el siglo VIII y el siglo X después de Jesucristo. Bueno, entonces sigamos con las maravillas. Ay, ¿qué pasó? Sigamos escuchando maravillas modernas. Pablo era políglota, Jesús lo sabía, y sin embargo se dirige a él en la lengua hebrea. La Biblia nos muestra que los judíos en el primer siglo hablaban el hebreo. El hebreo y lo podemos ver también cuando Pablo se dirige a los judíos. Lo hace en la lengua hebrea. Vayamos a la escritura. Hechos 21:40. Aquí mismo, Cuando mira, el comandante le concedió el permiso, Pablo, de pie sobre las gradas, hizo señal al pueblo con su mano, y cuando hubo un gran silencio, les habló en el idioma hebreo. En lengua hebrea. Nosotros podemos ver aquí que Pablo se dirigía a los judíos en el idioma hebreo, tal como Cristo se dirigió a él en el idioma hebreo, tal y como Mateo se dirigió a los judíos en el idioma hebreo. Bueno, entonces ustedes se pueden dar cuenta lo divertido y lo caótico que es la sola escritura. Él abrió su Biblia y dijo, ay, acá dice lengua hebrea. Los discípulos viajaron con Jesús al futuro, se trajeron la Tanaj y volvieron al siglo I y usaron la Tanaj para hablar en lengua hebrea, y Jesús hablaba hebreo, y ahí está la prueba. No, la lengua hebrea del siglo I era el arameo y el palo-hebreo. No tiene nada que ver con este hebreo. Entonces, y como ya vimos, lo que se utilizaba era la Septuaginta. La prueba de la limosna es irrefutable. No hay una sola Biblia protestante que en el Antiguo Testamento tenga enseñanza sobre la doctrina. Y por eso Jesús aparece como un loco que se inventa una doctrina que todos ya conocen por ósmosis, ¿sí? Entonces, bueno, ahí vemos las inconsistencias y los peligros de la sola escritura. Él leyó, ay, acá dice lengua hebrea, esto es el hebreo del siglo X, esto es el futuro, no sé qué. No es así, no es así, era el arameo. Pero para eso no basta la sola escritura. Como ustedes ven, la sola escritura le cierra los ojos a la gente y les hace creer cosas que no son, lo que ellos creen, lo que ellos se imaginan. Pero cuando viene alguien estudioso, ¿sí? Cuando llegan los estudiosos y te dicen, no, papito, vea, le dicen, vea, lengua hebrea en la época es la lengua aramea, era lo que se hablaba, el arameo, porque ellos ellos vinieron del cautiverio y perdieron el hebreo, tenían el arameo, idioma hebreo, o sea, arameo, mire, diccionario Tugi, aquí están las mismas citas que él dio sabiamente, diciendo que era hebreo puro y no... Y bueno, ahí con sus cuentazos.com. Bueno, vamos a seguir escuchando. Tal y como Josefo lo decía en su libro, que no les era permitido a los judíos del primer siglo el hablar en otras lenguas, que el hablar en otras lenguas era algo considerado como vulgar. Esto no solo era de conocimiento de los judíos, aún los romanos sabían que los judíos del primer... Bueno,
Volviendo a ese tema, si fuera cierto lo que dijo Flavio Josefo, de que para los judíos era algo vulgar hablar en otra lengua que no fuera hebrea, entonces Pablo era vulgar, porque todas sus cartas, las cartas a los romanos, los corintios, los efesios, tesalonicenses, Tito, todas las escribió en griego, no hebreo, griego. Pedro, primera de Pedro y segunda de Pedro, apóstol Pedro, judío, escribió en griego. El apóstol Juan, Evangelio de Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Apocalipsis, los escribió en griego, no en hebreo, en griego. ¿Por qué? Porque utilizaban toda la Septuaginta, todo el mundo hablaba griego y ese era el idioma internacional, por tanto se utilizaba la Septuaginta. Recuerden que nadie hablaba el hebreo, ¿sí?, masorético, como él asegura, porque no existió. Hasta 10 siglos después existió. Bueno, sigamos. Siglo hablaban el hebreo, de tal forma que cuando escucharon a Pablo hablando en griego se sorprendieron. Esto lo podemos leer nosotros en Hechos 21:37. Y dice: y como comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿me será lícito hablarte algo? Y el tribuno le dijo: ¿sabes griego? Vemos la sorpresa de este tribuno, de este oficial del ejército romano, cuando escuchó a Pablo dirigiéndose a él en griego. Esto no era común, esto no era normal. Los judíos hablaban el hebreo. Bueno, aquí él dice que se sorprendieron porque Pablo hablaba hebreo. Vamos a leer el contexto, por favor, porque un texto fuera de contexto es un pretexto. Dice: cuando comenzaron a meter Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? Dijo: ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó del desierto a los 4,000 sicarios? Entonces Pablo dijo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante, Sicilia, ¿sí? O sea, él no nació en Israel, él nació en Tarso, Sicilia, ¿sí? Eso, bueno, dice: pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. ¿Ok? Ok. Y cuando se lo permitió, Pablo, estando de pie en las gradas, hizo la señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, o sea, en arameo. Entonces miren aquí cómo él tuerce las cosas. No es que se haya sorprendido porque supiera griego, simplemente le preguntó que si sabía griego y le dijo que si Pablo no era ese egipcio, que ese egipcio que era un celote, ¿sí?, y que sacó del desierto a 4,000 sicarios, o sea, 4,000 celotes, eso eran los guerrilleros. O sea, lo que estaba haciendo el oficial era acusar a Pablo de ser un celote. Pero Pablo le dice: no, yo soy un hombre judío de Tarso, yo no vivo en el desierto, ciudadano de una ciudad, sí, de una ciudad, no del desierto, no insignificante de Sicilia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Entonces, aquí lo que le está diciendo Pablo es que no, yo no vengo del desierto, yo no soy guerrillero, ¿sí? No le dice, no es que se sorprenda por hablar griego, sino le está diciendo: yo no soy esa persona que buscas, yo vengo de Tarso, sí soy judío, pero vengo de Tarso, Sicilia, ¿sí? No de Israel, ¿eh? Pero te ruego que me permitas hablarle al pueblo. Sigamos. Aún en la escena de la crucifixión de Cristo, nosotros podemos ver el lenguaje hebreo usado ahí. Si nosotros nos vamos a Juan 19 dice: Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz, y estaba escrito Juan 19, vamos aquí, vamos a utilizar la misma Juan, para que vean que aquí todo tiene que ser claro, como Dios manda, no inventando cuentos fantásticos. Esto no es Hollywood, esto es la Biblia. Bueno,
Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título está escrito en hebreo, en griego y en latín. Entonces, miren cómo está. Dice hebreo, griego, y él dice que los judíos no hablaban griego, entonces ¿para qué se lo escribió en griego? Y en latín, el idioma de los romanos. Entonces miren cómo él aquí se refuta solito. Vamos a mirar el versículo 20 aquí. En hebreo. Ay, Yebraistí, mire, idioma judío, caldeo, lenguaje hebreo. El mismo arameo, miren, hebreo, arameo. Lo dicen 4 diccionarios, ¿ok? Mire. Arameo vernáculo de Palestina, mire. El arameo vernáculo de Palestina. Y aquí están las referencias bíblicas de este arameo vernáculo de Palestina, que se le llamaba hebreo, pero no era el hebreo que conocemos hoy en día, ni era el palhebreo, era arameo. En arameo, mire. Bueno, sigamos. Vamos a seguir escuchando respuestas y ocurrencias. Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Muchos afirman que el hebreo era una lengua muerta en esa época, pero si era una lengua muerta en esa época, ¿por qué escribieron en hebreo? Porque era arameo, en un idioma no era en que el hebreo supuestamente que nadie piensa. podría entender la inscripción. No, mis queridos hermanos, escribieron en hebreo porque el hebreo era la lengua en que Cristo se dirigía a sus apóstoles, como lo hemos podido ver en Hechos cuando le habló a Pablo. Porque era la lengua en que los apóstoles evangelizaban al pueblo judío, como lo hemos visto en Mateo, que él escribió ese evangelio en hebreo para evangelizar a los judíos. Lo hemos visto en Hechos cuando Pablo se dirige a los judíos en la lengua hebrea, y lo hemos visto aún en la crucifixión de Cristo, cuando Poncio Pilato manda escribir en hebreo Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Para los judíos, el centro de autoridad se encontraba en el templo de Jerusalén. Y para los judíos en Jerusalén, en el primer siglo del cristianismo, no se les permitía el hablar otro idioma. Era algo considerado como vulgar. Y los escritos sagrados precisamente eran eso, escritos sagrados. No podían ser considerados sagrados escritos que vinieran en otro idioma. Los judíos tenían 22 libros sagrados, escritos en hebreo. Esto cuenta con mucho sustento en diversas fuentes. Bueno, otra cosa muy importante que ustedes tienen que tener aquí en cuenta es que, como él bien lo reconoce, los judíos tienen 22, 23 libros a lo sumo, ¿sí? Pero no tienen 39 como lo tienen los hermanos protestantes. El Antiguo Testamento de los hermanos protestantes simplemente es el canon católico recortado. Le quitan 7 libros, pero no tiene nada que ver con la Tanaj, no es el mismo orden, no es la misma clasificación, es una simulación de la Tanaj, hay que decirlo, es una simulación, pero no es la Tanaj judía, simplemente un canon católico recortado. Pero vamos a mirar, perdónenme un segundito, vamos aquí a mirar una cosita muy importante sobre los cánones del Antiguo Testamento que les quiero mostrar en este momento. Vamos a mirar aquí. Muy bien. Queremos que aparezca en pantalla. A ver. Muy bien. Entonces, este es el canon judío griego, se llama la Septuaginta, incluye los libros judíos inspirados en el exilio, fue escrito en el siglo 3 y 2 antes de Cristo, ¿sí? Fue la traducción hecha ya. Dependiendo de la traducción, sí, hay Septuagintas de 46 y de 48 libros, ¿sí? Dependiendo de la Septuaginta. Nosotros tenemos la de 46, los ortodoxos utilizan la de 48, algunos ortodoxos.
Lugar de formación, bueno, fue en Alejandría por cuenta de los 72 sabios judíos. ¿Cómo está organizada? Pentateuco, históricos, poéticos, sapienciales y profetas. Ahora, la Tanaj, ¿sí? Fue una formación por etapas, pero o sea, empezaron en los 2 primeros siglos, pero se terminó hasta el siglo X, que fue cuando lograron establecer el nuevo hebreo, del 8 al 10, que fue que le pusieron vocales, cambiaron símbolos, reorganizaron el idioma hebreo. Tiene 22 libros, ¿sí? Bueno, lo hicieron Yania, los fariseos y los saduceos, como se los comenté. Está dividido en 3 partes: la ley, los profetas y los escritos. Si ven que la diferencia es aquí distinta: Pentateuco, históricos, poéticos y sapienciales y profetas. Es una división distinta. El canon católico romano del Antiguo Testamento también fue formación por etapas. Tiene 46 libros, ¿sí? Se define en el Concilio de Hipona, África, en el de Trento también, dice, o sea, siguen el canon de la Septuaginta, pero bueno, aquí hay una pequeña variación. Está el Pentateuco, históricos y poéticos aparte, históricos, poéticos y sapienciales, y en profetas lo dividimos como profetas mayores y profetas menores. Ahora, el canon protestante es el mismo canon católico, ¿sí? Pero le quitan 7 libros, dejándolo en 39, pero tiene esta misma división. Esta división nació el 3 de mayo de 1826. La hicieron los luteranos en Inglaterra, ¿ok? Entonces, como ustedes pueden ver, entre esto y esto no hay ninguna relación. Esto solo es una mala imitación de esto, ¿sí? Que es tomado de aquí. O sea, la tradición cristiana viene de aquí, sigue por aquí y termina aquí. Y la tradición protestante coge de aquí y forma lo suyo tratando de imitar esto. Absurdo, ¿no? Y esto pues que en realidad terminó completándose hasta el siglo 8, del 8 al 10 después de Cristo. En fin, vamos a ver si hay algún disparate más que haya que analizar. Por ejemplo, al historiador judío Flavio Josefo, afirmando en su obra Contrapión que los judíos del primer siglo solamente consideraban como sagradas escrituras a los 22 libros escritos en hebreo. No, los fariseos. Lo mismo afirma Orígenes, lo mismo afirmó Atanasio, lo mismo Eso afirmó es mentira. Jerónimo, el traductor de la Vulgata Latina. Él mismo afirmó Eso que para falso, los judíos mito. los escritos sagrados eran 22. Esos 22 son los mismos 39 libros. Ah, no, sí, Jerónimo sí dijo que para los judíos, los escritos sagrados eran 22. Y él explica por qué. Pues porque fue una formación posterior, pero él omite todos estos asuntos y solo toma pedacitos de citas para tratar de hacer ver que lo que él dice es cierto, pero es mentira completamente. Eso es mitología protestante, por eso así se llama este programa. Que tenemos los evangélicos en nuestras Biblias. Nosotros no mutilamos la Biblia. Nosotros, al igual que los judíos del primer siglo, tenemos solamente como libros sagrados a los libros escritos en hebreo. Si no hubieran mutilado la Biblia, ¿sí?, tendrían 22 libros, no 39, ¿sí? Y si no hubieran mutilado la Biblia, en su Antiguo Testamento aparecería la doctrina de la limosna. Sigamos. En el Antiguo Testamento. ¿Por qué son 22 libros los escritos sagrados de los judíos? Bueno, porque ellos no dividen primera y segunda de Crónicas, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Samuel. Ellos los tienen como libros individuales y primera, segunda, tercera y cuarta de Reyes, así lo dividen ellos. Entonces, él mismo está reconociendo que la Tanaj no tiene nada que ver con la división protestante. ¿Qué tiene que ver la división de los judíos que tiene Torah, o sea, la ley, profetas y escritos, con la división protestante? Ni siquiera en los libros cuadran, la división no cuadra. Incluso hay escritos cosas que están alteradas, que no corresponden a la Tanaj judía. O sea, eso depende del que traduzca, ¿no? Eso, y más en la Reina Valera. Más en la Reina Valera. Pero en fin. Ellos juntan
libros proféticos en un solo libro. Por eso es que a ellos la suma les da 22, pero si nosotros los vemos, son los mismos libros sagrados que los evangélicos tenemos en nuestras Biblias. Hay quienes mienten, quienes calumnian, quienes engañan, afirmando que por cuestiones económicas se quitaron esos libros de la Reina Valera. Eso es falso. Se quitaron porque se hacen revisiones. Se quitaron esos libros de la Reina Valera en 1826 porque amenazaron que si no quitaban esos 7 libros del Antiguo Testamento, recuerden que Lutero quería quitar los 14 deuterocanónicos, y se llaman deuterocanónicos no porque sean falsos o algo así, porque hay 7 deuterocanónicos del Nuevo Testamento, cosa que él no menciona. O sea, son 7 deuterocanónicos del Antiguo Testamento y 7 del Nuevo. Se llaman deuterocanónicos porque entró en un paquete de revisión tardío. O sea, muchos siglos después fue que revisaron a ver, pues ya estaba establecida la Biblia. Desde el año 392 la Vulgata Latina tenía todos los libros que tiene hoy en día la Biblia católica, ¿sí? Pero en esa época, en esa época no, perdón. En el siglo XVIII, pues, en el siglo XIX, perdón, pues ellos le pasaron la tijerita a la Biblia de ellos. Y si ustedes recuerdan, la Biblia Siglo de Oro, que fue sacada por la Sociedad Bíblica, las Sociedades Bíblicas Unidas de España, sí, muestran la Biblia completa, la de Casiodoro de Reina, con los 73 libros. Él dice que eso es mentira, pero la prueba histórica está ahí. No es calumnia, es verdad. Llevan un cotejo histórico, con evidencia histórica, y se dan cuenta que para los judíos del primer siglo, judíos como Jesús y sus apóstoles, los libros sagrados eran solamente los libros escritos en hebreo. Esto ya se sabía desde antes del nacimiento de Jesucristo, que para los judíos los únicos... Si eso fuera así, los apóstoles, como él afirma, hubieran escrito todas las cartas, todos los evangelios, el Apocalipsis, los Hechos, en hebreo masorético, ¿no? 10 siglos después. Pero no, para sorpresa de él, lo escribieron en griego. Y él dice que para los judíos del siglo I era una ofensa hablar en hebreo, pero resulta que todo el Nuevo Testamento, excepto Mateo, está escrito en griego. O sea, la doctrina de él termina contradiciéndose a sí misma, y él termina negando la validez del Nuevo Testamento solo porque está escrito en griego y no en hebreo como él aspira. Entonces, según esta lógica, la Biblia protestante solo debe tener 22 libros. Hay que reformar esa Biblia y hay que dejarla en 22 libros, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento un solo libro, Mateo, que fue escrito en arameo, ni siquiera en el hebreo que él piensa. Entonces dejamos un solo libro en el Nuevo Testamento y 39 en el Nuevo Testamento. Según esta doctrina nueva de Efraín Valdés, la Biblia tiene que reducirse entonces a 40 libros. Bueno, en este caso, si tomamos la Tanaj, sería 23 libros, 22 de la Tanaj y un libro del Nuevo Testamento que está escrito en hebreo, que es el de Mateo, bueno, hebreo arameo. Los demás habría que desecharlos porque no están escritos en hebreo o en arameo, sino en griego. Absurdo, ¿no? Miren cómo él, por atacar las escrituras griegas, termina atacando el Nuevo Testamento y termina negando la inspiración del Nuevo Testamento. Según esa lógica, para él, el único libro inspirado del Nuevo Testamento es Mateo. Todo lo demás es basura. Entonces, miren, si ustedes lo siguen a él, van a terminar creando otra nueva Biblia protestante. Ya no le van a quitar los 7 libros como en 1826, no. Ahora le van a quitar 26 libros más en el Nuevo Testamento. Esa va a ser la nueva Biblia evangélica, la que nos está proponiendo Efraín Valdés. Adelante. Los libros sagrados eran esos 22 que fueron escritos hasta el reinado de Artajerjes. De esto hablaremos en algún otro video que haremos inmediatamente después de este, primeramente Dios. Pero bueno, es información importante que tenemos que dar. Es mentira que Jesús usara la versión de los 70. Eso es una vil mentira. Y por eso hicimos este video. Espero que este corto video haya sido de bendición para ustedes, y si es así, dejen sus comentarios. Dios me...
Bueno, entonces ustedes vieron todos estos disparates, todos estos inventos que suceden por no conocer de historia, no conocer Biblia, no conocer arqueología. Se cogen en cualquier disparate y agarran cualquier cosa y usan de referencia a judíos fariseos. ¿Por qué? Pues porque entre el fariseísmo y el protestantismo hay muchas similitudes. Si ustedes miran, por ejemplo, las historias que nos narran los evangelios de ese fariseo que decía: gracias, Señor, porque yo no soy como este publicano, yo soy santo, yo diezmo, no sé qué. Pongámoslo a día de hoy. Un evangélico en su culto: gracias, Señor, porque yo no soy como los católicos, yo sí diezmo, yo sí doy el diezmo de todo y no sé qué. Exactamente el mismo discurso. Ustedes cogen el discurso de los fariseos en los evangelios y lo ponen frente a lo que enseñan los protestantes, o la mayoría de los protestantes hoy en día, y es exactamente el mismo discurso. No es un discurso cristiano, es un discurso fariseo. Por eso ellos agarran las escrituras fariseas, la Tanakh del siglo 8, ¿sí? La Tanakh masorética del siglo 8 después de Cristo, y lo presentan como escritura inspirada por Dios, pero en realidad es una escritura recortada que viene de una tradición 10 siglos posterior a la de Jesucristo, pero ellos la toman y rechazan la tradición cristiana de la Septuaginta. Como les dije, la limosna es un argumento. Hay muchísimos más, pero este es irrebatible. De hecho, ese fue el argumento que yo le expuse a él en el debate que tuvimos sobre la doctrina de la salvación por la fe y no por obras, que él narraba, que nunca pudo defender, y que al final se molestó porque él precisamente dijo: no, es que los católicos creen que dando un dinerito, una limosna, se puede ir al cielo. Y entonces yo le mostré lo que enseñaba Jesús y no le gustó. Y le mostré lo de la Septuaginta, no le gustó ese tema. Dijo: no, es que eso no estamos hablando ahora. Pero él tocó el tema y luego tuvo que retirarse porque no sabía cómo defender lo indefendible. Bueno, hermanitos, no siendo más, aquí les dejo esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para todos ustedes. Y hermanitos, que el Señor los bendiga, la Virgen los proteja y viva Cristo Rey. Bye, bye.